tal? Bienvenidos a la última tertulia de la semana, que se la queremos dedicar a la cultura, porque nos preguntábamos, ¿en verano hay hueco para la cultura? ¿Hay demanda también para la cultura? Claro, la cultura es entendida desde el ámbito más amplio posible, porque claro, hay muchas fiestas, tradiciones populares, es cultura, la música es cultura, pero hay mucho más que la cultura, es un abanico mucho más amplio. Está con nosotros María de los Ángeles Ruiz, concejala de Cultura de Torrós. Bienvenida. Gracias. Juan Bautista Salado, director del Museo de Nerja. Muy bien. Gracias. José Antonio Fortes, presidente del Círculo de las Artes de Vélez Málaga. Muy bien, muchas gracias. Y Aurora Urdiales, que es arqueóloga, que es miembro de la Asociación Cultural Castillo Bajo y que en estos días está organizando visitas guiadas, ¿no? Visitas guiadas nocturnas a la Villa Romana Cavicum. Conjunto arqueológico. Al conjunto arqueológico, que por cierto, ¿tiene demanda o no? Sí. Porque podríamos empezar por ahí. Sí, tiene mucha demanda. Además, es una actividad bastante atractiva porque se hace de noche, es agradable porque en la ubicación que tenemos, por desgracia, no podemos tener mucha vegetación y por la noche pues se disfruta más. Además, es el momento en que la gente tiene más tiempo, ya ha agotado su día de playa, ha agotado su momento de chiringuito, un momento de bar. Y cuando llega a las 9:30 de la noche y te pegas un paseo, te culturizas y aprendes un poco sobre lo que estás viendo durante otras épocas del año y que, bueno, lo ves, pasa, no lo entiendes y, bueno, te dedicas a contarle qué es aquello, qué ha pasado allí y por qué está. En Vélez Málaga tenemos el círculo que representa a José Antonio Fortes, el Círculo de las Artes de Vélez Málaga, también tiene una exposición en el convento de San Francisco. Efectivamente. Que también está teniendo demanda, ¿o no? Pues la verdad que sí, inauguramos el viernes, es una exposición colectiva muy interesante porque intervienen en ella 30 autores entre pintores y escultores dedicados o ligados a la asociación nuestra y bueno, pues estamos recibiendo llamadas de otros grupos, de visitas que lógicamente está la Sala de San Francisco, que es un marco incomparable, ¿no? Un edificio con 600 años, pues regentado por la comunidad franciscana, cedido al ayuntamiento, y que podemos tener el lujo de estar allí con nuestros 30 amigos expositores, y que bueno, pues es una manera de pasear por Vélez y de ver un poco qué respira Vélez Málaga en cuanto al arte plástico en sí. Tanto escultura como pintura, son 30 formatos distintos, es una exposición muy ecléctica, muy diversa, y que muestra, como digo, pues un poco qué se está haciendo en Vélez Málaga en estos momentos, de forma general, en el ámbito de la plástica, ¿no? ¿Qué tenemos en el Museo de Nerja? ¿Hay demanda en verano también o nos gusta más Burriana? No. La playa de Burriana. En absoluta, además que es totalmente compatible una cosa con otra. De hecho, tenéis que tener en cuenta que 1/3 de los visitantes del Museo de Nerja es en verano. Estamos hablando que 20.000 personas visitan el Museo de Nerja durante los meses de julio y agosto. Es decir, que si después metemos 15 días por un lado y 15 por otro, en septiembre y en junio estamos hablando de más gente. Por tanto, la demanda es muy fuerte, el verano es muy largo, hay mucho tiempo para hacer muchas cosas. Para hacer de todo. Para hacer de todo, Para ir y a la no playa, siempre ¿no? la playa, claro. Y efectivamente lo estamos viendo, son cifras, los números nos engañan. Y ahora actualmente, aparte que tenemos la exposición permanente, que se reformó y que le estamos metiendo algún contenido nuevo, que este otoño va a tener bastante sorpresa. Tenemos una exposición que acaba precisamente el domingo que viene, el 17, de Carolina Crave, y el 21 se podrá ver la nueva exposición de Fernando Bayona, que es uno de los fotógrafos más importantes de España. O sea, concejala, que sí, que hay más trabajo en verano, ¿no? Sí, claro. En verano, bueno, por lo menos aquí en Torrós, desde luego pues tenemos toda una agenda ociocultural, deportiva y bueno, pues especialmente desde el Centro de Interpretación del Faro tenemos no solamente las visitas nocturnas, hay muchísimas actividades organizadas pues por Aurora y Javi, que bueno, van desde talleres infantiles, recreando lo que era la creación de cerámica en esos hornos de la Villa Romana. Tienen también cine en familia, pues bueno, recordando tiempos romanos con Asterix y Obelix. Es decir, que yo creo que el visitante que viene a Torrós, al mejor clima de Europa, pues se lleva también una experiencia cultural muy rica.
Y eso es lo que intentamos hacer desde el gobierno del Partido Popular en Torros, porque bueno, pues cada día tenemos un turista más cualificado, que desde su casa en internet programa perfectamente lo que puede o no puede hacer en el destino que elige, y por eso pues tenemos que intentar ser más competitivos, ofrecer más que sol y playa, y qué mejor que hacerlo que desde nuestra cultura, aparte de todos los festivales que tenemos de coros y danza, luego los fandangos, tenemos mucha actividad de folclore, las ferias, ¿no? La Feria del Morche del 11 al 15 de agosto, que va a tirar récord seguro de asistencia este año, pero sobre todo pues esas visitas guiadas al Centro de Interpretación del Faro, y cuando consigamos ya hacerlo también desde el Centro de Interpretación de la Aduana, del casco histórico, pues yo creo que vienen a completar que tengamos el mejor clima, pero que también pues tengamos una oferta cultural rica y muy interesante. Y a nivel general, a nivel comarcal, ¿consideráis que hay una oferta cultural adecuada a la demanda? La costa tira mucho, eso es una realidad. La costa tira mucho y el verano es para el veraneo. Y los que se quedan en el interior son los de siempre, los agricultores y los que no tienen más remedio que estar. Pero la costa es un destino muy difícil de competir. Por eso casi todas las poblaciones, casi todos los ayuntamientos costeros, que son los que llaman la atención más en nuestra comarca, ¿no? En estos días, pues bueno, pues su obsesión, vamos a llamarlo así, son las ferias, son la música, son los conciertos de rock ahora que se han puesto de moda. Y eso estamos viendo que en estos días prácticamente desde Málaga hasta Nerja están todo el mundo a ver quién se sitúa en posición, y da la sensación entonces pues que la costa se ha musicalizado excesivamente, ¿no? Pero evidentemente sí hay, como decíamos antes, hay un público, decía con Bautista, hay un público selecto y la concejala que ven en sus casas que programan y que sí quieren algo más, que no quieren, bueno, que el festival y eso es para un público muy determinado, que viene a festivales en concreto, que los elige desde el modelo que se implantara en España en Benicassim, ¿no? Creo que empezó la cosa por allí, ¿no? Y que eligen ese modelo, que vienen 4 días con sus mochilas, con su ambiente y desaparecen. Realmente el verano es, como ha dicho Juan Bautista, mucho más largo, y en el verano pues bueno, hay que ofertar algo más, porque quizás el interior se queda vacío. Yo creo que el interior queda bueno con su oferta patrimonial, pero en cuanto a actividades, pues no sé, lo veo yo un poquito pobre. Competir con la costa es muy difícil. Pero ve pobre la oferta. La oferta interior. La oferta de los municipios del interior. Interiores, pero claro, es difícil competir. Es difícil competir, o sea que habría que ver si organismos supranacionales, o pueden ser o diputaciones o mancomunidades, articulan un poco más los municipios y dan de una forma más centralizada una oferta que bueno, que evite que todo el mundo venga a la costa, pero y que se deje de conocer la oferta interior, ¿no? Pero aunque haya ofertas, si no hay demanda, sí cuesta trabajo hacer que el público pero sí hay demanda, pongo un ejemplo de aquí de la Axarquía que tiene un éxito brutal, que es, por ejemplo, el Festival de la Arte y Escultura de Frigiliana. En agosto hay un poco de ocio, hay un poco de todo, pero también tiene un trasfondo cultural importantísimo, de música que viene de fuera, de conferencias, y hay que ir a la fiesta para ver el éxito que tiene. El pueblo se desborda, ¿no? Es decir, claro que hay demanda, porque aparte de la singularidad de la belleza propiamente del pueblo, la fiesta es bastante curiosa. Por ejemplo, Benagalbón tiene la fiesta de Verdiales, que también en verano, y se meten 5.000 personas. Benagalbón tiene 1.000 habitantes. Fiestas singulares en la comarca de la Axarquía. Hay muchas. En agosto, el 15 de agosto es Competa, por ejemplo. Efectivamente, es decir, sí. Hay una serie de fiestas singulares en verano, en el interior. Efectivamente, no puede competir con la costa, porque la costa se ha puesto de una manera, además se ha dado cuenta que efectivamente hay que buscar también una alternativa al sol y el playa. La música es uno de ellos, festivales, tenemos el Festival de la Cueva de Nerja, que es de los más antiguos de España, ¿no? Del año 61, del año 60, el Festival de Danza y Música de la Cueva de Nerja, que ahora el 21 comienza, ¿no? Por tanto, yo creo que el verano es un momento de eclosión cultural, evidentemente. Distinto, porque no se hacen presentaciones de libros, no se hacen conferencias, entre otras cosas, porque los que hacen presentaciones de libros y hacen conferencias también están de vacaciones, pero la gente cuando más lee es en verano.
los lectores, porque es cuando más tiempo tenemos. Entonces, vamos a la playa, vamos con nuestro libro, vamos a la piscina, vamos con nuestro libro, vamos de viaje, vamos con nuestro libro. Es decir, es una etapa en la que la cultura creo que florece mucho, en todas sus vertientes. Nosotros También mañana sí tenemos una presentación de libro. Pues Tenemos una fíjate, presentación es verdad, es cierto. No se podía escrito pasar por por alto. Salvador Márquez, que vaya todo el mundo a la Plaza de la Constitución, además un libro con mucha historia de Torros, para que veas que es que en Torros, cierto. y es en la Plaza de la Constitución, en el casco histórico, y yo creo que sí que no es, como él decía, sí que hace falta apostar por actividades en el casco histórico y demás. Nosotros, como decía, lo tenemos proyectado a raíz del Centro de Interpretación de la Aduana, que está en pleno casco histórico. Y fíjate que en la anterior legislatura, que no pudimos hacer este tipo de proyectos porque no teníamos presupuesto y demás, pero Torros se inventó aquello de las sombrillas de colores en la plaza, algo muy sencillo. Conectamos también todo el municipio a través del tren turístico, algo que también es muy sencillo. Y es increíble que hubiera tantas personas que llevaban veraneando tantos años en Torros, pues en todo lo que es la Laguna Beach, aquí en Torros Costa, y que jamás habían subido al casco histórico. No sabían cómo era la plaza ni nada. Y por el mero hecho de llenar el cielo de paraguas de colores, decidieron pasar una tarde, ir a pasear al casco histórico, y de hecho ya repitieron, ¿no? Porque bueno, conocieron los bares, la tranquilidad de la plaza, el silencio, el fresquito de las calles. De modo que yo creo que sí que tiene gancho, pero que es cuestión también de que los gobiernos nos esforcemos en crear ese gancho para que ese turista, que además después de llevar aquí 10 o 15 días, ya el paseo marítimo y eso llega un momento que cansa. Sí puede tener gancho el interior y sobre todo a raíz de la pandemia, las familias han conocido muchos pueblos, la tranquilidad, buscando huir un poco del bullicio y demás. Así que yo creo que todos los municipios de la Axarquía estamos en un muy buen momento para aprovechar ese turismo más selecto, que busca más ese silencio y esa tranquilidad, y tenemos que seguir en la senda de ese trabajo. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el perfil del público que visita Era un poco a colación de lo que estaba diciendo María Ángeles, y es que cada vez más familias, muchas familias. También hay personas mayores, una edad media entre los 40 y los 60 años, también personas mayores, pero cada vez más ¿Pero familias. son gente que están residentes o son gente que están De todo, veraneando? de todo. Te viene mayormente gente que viene a veranear. Y no solamente se remiten a quedarse en la costa, es decir, ellos ya que vienen a conocer. No solamente vienen al conjunto arqueológico, suben al pueblo y ya te preguntan y la interacción es que quieren conocer más de la comarca. Y el punto de inflexión también está en la pandemia, es decir, estamos hablando antes de aglomeraciones, bueno, que estamos ya volviendo a ese tipo de concentraciones, sí, a esa normalidad, pero hay mucha gente que no, que opta por tranquilidad, por ver paseo, por conocer un pueblo, por conocer otro, por conocer parajes naturales, y tenemos una riqueza de parajes naturales fantástica. Ahí está Nerja, que es increíble. De hecho, hay un problema real ya constatado con el río Chillar. Familias enteras que suben y ya no es aquello ya se convirtió en calle Lario. Es horrible. El río Chillar, que tiene el ayuntamiento problemas porque quiere regular eso. Regular Sí, de sería alguna lo forma lógico. para que no se... Sería lo lógico, porque se ha convertido ya no en un reclamo turístico, en un problema. Y eso es lo que no podemos tampoco llegar. Hay que hacer las cosas de forma de que, bueno, se disfrute, podamos disfrutar con tranquilidad, pero también respetando. Es decir, yo no puedo permitir, por ejemplo, que en el conjunto arqueológico meter 7, 20 o 30 personas cuando me caben 7. Entonces, eso mismo hay también que procurarlo por la conservación, y eso también es muy importante. Hay que tener en cuenta la conservación de los espacios que estamos gestionando. Y porque tiene que llegar también a más gente. Decía la concejala María Ángeles, hemos conseguido en Torros que cada vez vaya más gente de la costa al casco histórico en Vélez Málaga y Torre del Mar. Eso es más difícil, parece, ¿no? Bueno, al final son problemas similares, porque aunque sea un pueblo interior, realmente no es interior. Claro. Torros es costa, aunque sea la parte interior, Vélez Málaga es costa, aunque sea la parte interior. Pues sucede que hay una pequeña avenida que lo separa. Sí, pero, por ejemplo, en Torre del Mar se está dando una actividad que es muy similar a la que están haciendo ellos aquí en Torros, que la está protagonizando la SAC, y son las visitas al conjunto arqueológico de Toscano, sí, con muchísimo éxito. El 90% visitantes de fuera.
luego hacen un pequeño vídeo, lo colgan en Facebook, la gente manifiesta su inquietud y sus impresiones y es positivísimo. Eso ya es el tercer o cuarto año que se está haciendo desde la iniciativa privada, cultural privada. 5 años ya. 5 años ya, ¿verdad? Bueno, pues lo que sucede es que tenemos una comarca muy amplia. Son 31 municipios y a nosotros se nos escapa la problemática del interior porque no la conocemos. Yo no estoy capacitado para hablar de los problemas de Comares, de Canilla, de Alcaucín, hasta llegar a Casa Bermeja. No sabemos estos pueblos qué es lo que piensan, qué es lo que hacen. Ahí están los organismos que tienen que patear ese terreno, como son mancomunidad, como son diputación, ¿no? Y sobre todo atendiendo a la demanda si la tienen. También los pueblos tienen que hablar, la gente tiene que manifestar qué necesidades tienen, a dónde quieren llegar, a dónde quieren ir, cuáles son sus objetivos, ¿no? Al final es como todo, esto siempre es problema de diálogo y de estar conectados y de hablar entre nosotros y saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y cómo podemos llegar a conseguirlo, ¿no? ¿Es más fácil llenar un museo en Nerja por estar en Nerja que en Torros, por ejemplo? No, es una ventaja. Es decir, llenar un museo en Nerja es muy fácil, porque hay tanta gente que evidentemente la demanda también fuera de lo que es la playa y el casco histórico en Nerja tampoco es tan abundante. Entonces, ¿qué hace la gente en Nerja? Pues va a la playa, se da un paseo, va a la cueva de Nerja y ve el museo. Entonces, al contrario, el hecho de que haya tanto turismo, además un turismo también de poder adquisitivo alto en Nerja, facilita mucho que el museo pues sea uno de los objetivos también del turista que va a Nerja. Pero sobre todo, lo que estamos hablando, fijaros, dentro de ese concepto de cultura tan amplia que existe, hay un eje vertebrador que hace no muchos años estaba ahí un poco aparcado y que cada vez es más importante, que el patrimonio histórico, tanto el material como el inmaterial. El patrimonio histórico es la clave fundamental para que los pueblos de interior se puedan ir recuperando, porque todos los pueblos tienen un gran patrimonio histórico, tanto etnográfico como arqueológico, y hay que recuperarlo, y ahí, por ahí, es donde se tiene que ir. Y aparte eso enlaza muy bien también con la eclosión de los parques naturales, los parques ecológicos. La Gran Senda es un ejemplo, ¿no? Es decir, poner en potencia esa Gran Senda que recorre toda la provincia y que pasa por un montón de pueblos, el complemento perfecto es que vayan la gente a los pueblos a ver el patrimonio histórico que tiene, aparte del gastronómico, que también está en la ecuación, que también forma parte de la cultura. Pero el patrimonio histórico es fundamental. Tenemos ejemplos clarísimos, como por ejemplo en Málaga, ¿no? Donde cada vez el patrimonio, ciudades como Cartagena, que eran ciudades muertas, y que gracias al patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico es una ciudad ahora que también está dentro de las ciudades con mayor crecimiento de turismo cultural, y nuestros pueblos, que son maravillosos, que todos tienen su yacimiento, todos tienen su iglesia, todos tienen su museíto etnográfico. Ahí es donde tenemos que poner el punto. Porque no le parece suficiente lo que se está haciendo. No, se está haciendo poco, pero entre otras cosas también porque hay una escasez de técnicos que puedan asesorar a esos pueblos. Esos pueblos no saben muchas veces ni lo que tienen. De hecho, el Museo de Nerja ha firmado 6 convenios con 6 ayuntamientos precisamente para asesorarlos. Pero hay municipales para eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, Diputación ahora va a sacar una plaza de arqueólogo. Precisamente para eso, para que coordine toda esa política de patrimonio histórico, que se haga un plan director a nivel provincial y que se vaya priorizando dónde invertir en patrimonio histórico y arqueológico, y que puede ser progresivo, ¿no? A ese arqueólogo ya lo llamaré. Claro, no, todavía están ellos. Entonces, el patrimonio histórico es muy importante. Y, por ejemplo, se está haciendo cosas, por ejemplo, en Cutas, ¿no? En Cutas, pues tiene una iglesia que es una maravilla, tienen los libros, se está haciendo el centro de interpretación de los libros, y fijaos, ¿no? Un pueblo pequeñito que tiene su potencialidad, en Comares. Estamos hablando con el concejal ahora, están ahora metiéndole mano a Marmullas. Por ahí donde tenemos que ir. Porque si hay oferta, demanda... Parece si que hay sí, oferta, ¿no? y tú no vendes todos bien son la oferta... grandes festivales de reggaetón o de lo que sea, ¿no? Para pasar el verano, no todo en la playa, no todo lo... O sea, hay un gran interés por el patrimonio cultural, por la cultura en el sentido más amplio de la palabra que simplemente la música. Yo, un ejemplo, fíjate tú, yo hace poco he estado 5 días en Burdeos, y allí están vendiendo turísticamente, aparte de la gran riqueza que tienen, tanto natural como de la vendimia, del vino, de lo que es la desembocadura de su río, están vendiendo el que hay un alcalde en la ciudad que hace 15 años encontró la ciudad totalmente
ennegrecida porque la piedra es caliza de los edificios y se pone negra, y la ha puesto blanca. Claro. Y se ven los edificios tal como eran en su época de construcción. Y la gente, y están haciendo uso de esa publicidad. O sea, visiten la ciudad que se ha transformado. Es la misma, pero la ven de otro color. Claro. La han limpiado, simplemente, la están limpiando. Y luce. Contaba a María Ángeles simplemente el detalle de poner sombrillas de colores en la plaza de... Mira, del casco. Macharavillaya, que es un pueblo que tendrá 200 y pico habitantes, o 300, con la figura de los Gálvez, Sí. es un pueblo que lo conocen en Estados Unidos. Es decir, cómo han sabido enfocar un personaje histórico a nivel internacional y uno de los personajes más importantes de la corte de Carlos III en el siglo XVIII, estamos hablando que después del rey prácticamente son los que mandaban más, y han cogido ese personaje y bueno, y aparte de hacer su fiesta el 4 de julio allí en el propio pueblo, el tema de la independencia americana, se ha articulado ahí una serie de salas de exposiciones temporales con el personaje, que es alucinante. Y un pueblo muy pequeño, ¿no? Yo creo Pero que es reciente, ¿no? Es Lo de reciente, sí, Bernardo, sí, sí, lo sí. de... Lleva Parece que 10 hemos años descubierto a por Bernardo ahí, de Gálvez hace... O 10 años. Genalguacil, ¿no? Fijaos, ¿no? Con el pueblo de arte, El ¿no? pueblo de las artes, de Yo los creo que hay muñequitos. un elemento clave, que hablemos de la actividad que hablemos, hay un elemento que se llama inversión, y es fundamental pues que las administraciones quieran invertir, porque nosotros en lo que llevamos de esta legislatura, el gobierno de Óscar Medina va a sumar en el casco histórico, pues entre el arreglo de la iglesia de San Roque, el centro de interpretación de la aduana, el torreón árabe y ahora la actuación que tenemos en marcha del convento de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, pues vamos a rondar el 500.000 de euros en apenas 2 años. En Torró De se un va... presupuesto de 20 millones. Bueno, Digo, de un presupuesto municipal. mucho menos, ¿no? Porque para inversión luego te queda poquito, restando Ajá. simplemente el gasto del empleado público, ya. Pero me vengo a referir que al final, después de todas las intenciones y todas las ideas que queramos poner sobre la mesa, en la gestión lo que está por detrás siempre es la inversión y es lo que le queramos dedicar. Entonces, pues por ejemplo, nosotros en el caso de Torró adolecemos de que hayan pasado muchos gobiernos y no se haya invertido en patrimonio. Esa es la realidad. Y si se invierte, si se destinan las partidas presupuestarias todos los años un poquito, pues poco a poco se puede ir poniendo en valor ese patrimonio, y cuando ya esté arreglado, cuidado y esté conservado como debe de hacerse, como dice Aurora también, pues con su control. También es importante dotarlo del personal cualificado, como nosotros hicimos pues con ese centro de interpretación del Faro, con esa villa romana, pues que ahora es gestionado por Javier y por Aurora, que son 2 historiadores, arqueólogos, que cuidan, que miman con todo el cariño esa gestión. Y como ya digo, es cuestión de invertir recursos materiales, recursos humanos, y así pues poco a poco, cuando ya esté todo listo, sacarle el rédito turístico, que a la vez pues deja todos esos efectos colaterales, ¿no? Economía, dinamizamos nuestros restaurantes de alrededor. Todo es efectos positivos los que Porque puede son generar la receptivas cultura. las administraciones con esto de que haya que poner dinero, es decir, que al final estamos hablando siempre lo mismo, dinero, pero quizás el político ve lo más inmediato, ¿no? Dice, a mí me dan más Bueno, votos... Antonio es un ejemplo clarísimo. Antonio, no lo voy a decir porque quedaría feo, pues yo Que fue se lo puedo concejal de decir, Cultura en que Vélez. y es la legislatura con la mayor apuesta de la recuperación del patrimonio histórico de Vélez. Y Antonio es uno de... Pero eso porque habéis quedado luego para una cerveza, ¿o qué? No. La verdad sea dicha, es decir, el Pósito, la Alcazaba, el museo... Luego los compañeros que siguieron llevaron un logo para las elecciones siguientes, en las cuales yo ya no participé, o ya me quedé en casa, que era nunca tanto con tan poco. Efectivamente, entonces... Teníamos un pequeño presupuesto y la verdad que Vélez Málaga en 4 años, 2011-2015, bueno, ahí están los Pero resultados. teníais un pequeño presupuesto, has dicho, ¿no? Sí. ¿Había Bueno, más yo presupuesto para te voy a dar un fiestas, dato. por ejemplo? Te voy a dar un dato. Personalmente, la concejalía que yo administraba, el área de cultura, que tenía el mismo presupuesto que mi antecesora, el mismo, 180.000 euros, para una anualidad, para 11 núcleos de población, para 80.000 habitantes. Y hoy día, por ejemplo, un día de aviones dicen que vale 300.000 euros, un solo día. Pues Vale. se gestionaba con 180.000 euros, con la mitad,
un año de gestión cultural con, bueno, luego estaban los programas, los capítulos, que venían dineros de Diputación, de la Junta, que lógicamente eran programas que había que buscar y que había que canalizar, ¿no? El plan Urban, con el cual pudimos rescatar una parte que quedaba del plan Urban después de urbanizar las calles que se pudieron urbanizar en la villa, obra que no se veía porque toda era electrificación y saneamientos. Lógicamente, lo que se ve es lo que luego pudimos rescatar, que no se gastara ya en algo que no cumplía la finalidad total para urbanizar, y era que se pudo hacer el Múbel y se pudo hacer el Cerro de San Cristóbal, lo que hoy es el parque natural que da cobijo a la ermita de la Virgen de los Remedios, donde luego Evaristo culminó su obra antológica, no digamos, ¿no? Pues bueno, pues si a eso le sumamos la inauguración del CAC, la sala de interpretación de Cervantes, el primer arreglo en firme del paño más amplio de murallas que se ha hecho nunca en Vélez, Málaga, con una prospección arqueológica de un Pero nivel depende mucho, antiguo. veo que depende mucho de la sensibilización al final del político. Por eso Pero yo el iba... político, ¿no? pero el político por fin se ha dado cuenta que el patrimonio es fundamental para el crecimiento económico de una ciudad, que eso trae votos, los políticos se dan así, y de hecho los pueblos que estaban un poco más rezagados en el tema de patrimonio y eso han dicho, oye, hay que apostar por ¿Qué esto, pasa? ¿no? Que al final el político solo ve en términos de votos, ¿no? ¿O qué? Hombre, es un negocio, eso es así, es decir, si da voto, invierte, y si no, no, eso es evidente, pero bueno, que no lo critico, que Hay es políticos normal. de corazón que también... No que- todo tan que materialista, también ¿no? tienen Eso es como así. prioridad pues hacer cosas bonitas por su pueblo y que se queden... Es verdad, es que si todos, cuando tenemos nuestro turno, ponemos un poquito, pues eso va sumando y eso, porque además, sobre todo, el patrimonio no siempre está. Y si no lo intentamos conservar, algún día se perderá, que es lo evidente. Aurora, peor. como miembro de una asociación de cultural, ¿te cuesta más trabajo? Di la verdad. No, que a la después hora de cuando soltar salga... dinero- Bueno, es muy complicado, es muy complicado. Muchas veces, más que la inversión económica, es el esfuerzo que se le pone detrás. Hay que reconocer que te dan un poquito y después el esfuerzo es muchísimo más de lo que realmente te pagan. Por satisfacción, por intentar que tu pueblo vaya mejor, es decir, por muchas cuestiones, eso ya cada uno, es decir, que consulte con la almohada lo que quiera hacer. Pero realmente pienso que hay muchísimo esfuerzo. Estaba diciendo Antonio que con 180.000 euros, toda la cantidad de cosas que hicieron, pero estamos hablando de 180.000 euros, pero ¿y el esfuerzo? ¿Qué esfuerzo fue? Yo creo que eso ni está pagado. Sin Y duda por alguna, encima siempre de lo hay que para- dijo ella. Bueno, yo voy a despedir a los telespectadores, ¿vale? Vale. Terminamos aquí la semana, volvemos la próxima semana. Y nosotros podemos seguir. Por encima de lo que dijo ella, lo que tiene que haber es inquietud y no decidir. Claro, las Sí, sí. prioridades.